Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para dramas, risas y por supuesto, muchísimo amor. Estoy súper emocionada de teneros aquí hoy. ¿Listos para un viaje emocional digno de un pañuelo XXL? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, esas producciones que saben cómo tocarnos la fibra sensible y dejarnos enganchados hasta altas horas de la noche. Prepárense para llorar, suspirar y quizás hasta enamorarse un poquito porque vamos a descubrir juntas 8 novelas turcas de amor y drama total que, se los garantizo, les van a hacer llorar a mares. Pero antes de empezar con esta maratón de emociones, les recuerdo que me ayudarían muchísimo si se suscriben al canal, activan la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, me dejan un like para saber que les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es mi combustible para seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a por esas 8 joyas turcas que nos van a romper el corazón. Empezamos con una novela que desde el primer capítulo, te atrapa con su atmósfera intensa y personajes complejos, amor eterno, Esta historia nos presenta a Kemal, un joven de clase humilde y Nihan, una chica adinerada, cuyo amor se ve truncado por las diferencias sociales y las intrigas familiares. La química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es palpable, la banda sonora es absolutamente preciosa, compuesta por Toygar Iqbal, y los giros argumentales te mantienen al borde del asiento. Preparaos para sufrir porque las lágrimas están garantizadas. El amor imposible, las decisiones difíciles y el sacrificio son los ingredientes principales de este drama turco que se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Advertencia. Necesitaréis pañuelos de sobra para esta. Pero Amor Eterno no es solo una historia de amor, es también una crítica social a la desigualdad y a las barreras impuestas por el estatus. Vemos la frustración de Kemal al no poder acceder al mismo mundo que Nihan, a pesar de su inteligencia y su esfuerzo. Observamos la desesperación de Nihan al verse obligada a elegir entre su familia y el hombre que ama. La novela explora la complejidad de las relaciones humanas, mostrando cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras para nosotros mismos y para los demás. El personaje de Emir Kozkolu, interpretado magistralmente por Kaan Urgankolu, se convierte en un antagonista que, a pesar de su maldad, también despierta cierta compasión, ya que su obsesión por Nihan lo lleva a tomar medidas extremas. La trama se enriquece con subtramas que involucran a otros personajes, como la familia de Kemal y la familia de Nihan, cada uno con sus propios secretos y motivaciones. El final, aunque doloroso, es coherente con el tono trágico de la historia, dejando una huella imborrable en el espectador. La siguiente en nuestra lista es Sila. Esta novela nos transporta a un mundo de tradiciones ancestrales y amor prohibido. Sila, una joven que fue entregada en adopción a una familia adinerada en Estambul, se ve obligada a regresar a su pueblo natal para casarse con Boran, un hombre poderoso y respetado, para salvar a su hermano de una venganza. Sila, acostumbrada a la vida moderna, deberá adaptarse a las costumbres conservadoras y luchar por su libertad. Esta novela es una montaña rusa de emociones, donde el amor nace en las circunstancias más inesperadas y la lucha por la independencia femenina es un tema central. Es una historia impactante que te hará reflexionar sobre el choque entre la tradición y la modernidad. Y por supuesto, también os hará llorar a mares. Sila se adentra en las profundidades de la cultura turca tradicional, mostrando las rígidas normas y los códigos de honor que rigen la vida de las personas en las zonas rurales. La novela critica el berdel, una práctica cruel que cosifica a las mujeres y las convierte en moneda de cambio para solucionar conflictos. Cansu Dere, en el papel de Sila, ofrece una interpretación convincente de una mujer fuerte y decidida que se niega a someterse a las tradiciones. Mehmet Akif Alakurt, como Boran, encarna al hombre dividido entre el deber y el amor, que debe cuestionar sus propias creencias para poder estar con Sila. La belleza de los paisajes de Mardin, donde se desarrolla la historia, contrasta con la brutalidad de las costumbres que allí se practican. La novela también aborda temas como la violencia doméstica, la discriminación y la importancia de la educación para empoderar a las mujeres. El romance entre Sila y Boran es un torbellino de emociones, lleno de altibajos, pero también de momentos de ternura y pasión. La evolución de Boran, desde un hombre tradicional y autoritario hasta un hombre comprensivo y respetuoso, es uno de los aspectos más interesantes de la novela.
Seguimos con Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Yaman, un joven con un pasado problemático, es acogido por un abogado adinerado y se traslada a vivir a un barrio lujoso, donde conoce a Mira, una chica popular y atractiva que está comprometida con otro hombre. La chispa entre Yaman y Mira es instantánea, pero su amor estará lleno de obstáculos. Esta novela es un torbellino de emociones juveniles, con personajes carismáticos, tramas adictivas y una banda sonora que te pondrá la piel de gallina. Prepárense para enamorarse de los protagonistas y sufrir con sus dramas amorosos. Los celos, la envidia y las segundas oportunidades son elementos clave en esta historia. Medcezir logra adaptar la esencia de DOC al contexto turco manteniendo el atractivo de la serie original pero añadiendo elementos propios de la cultura local. La novela explora temas como la identidad, la clase social, el amor adolescente y la búsqueda de la felicidad. Atay Ulusoy, en el papel de Yaman, transmite la vulnerabilidad y la fuerza de un joven que lucha por superar su pasado. Serine Sarkaya, como Mira, interpreta a una chica que, a pesar de su vida privilegiada, también tiene sus propios problemas y secretos. La química entre los protagonistas es innegable, y su relación se convierte en el eje central de la historia. La novela también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy bien desarrollados, como Orkun, el novio celoso y manipulador de Mira, y Eylül, la mejor amiga de Mira, que también tiene su propia historia de amor. La banda sonora, con canciones de artistas turcos populares, contribuye a crear una atmósfera juvenil y vibrante. Medcezir es una novela que te engancha desde el primer momento y te hace revivir los dramas y las emociones de la adolescencia. La cuarta novela que os traigo es Fatmagul. Esta es una historia muy dura, pero increíblemente poderosa. Fatmagul es una joven que es brutalmente violada por un grupo de hombres y obligada a casarse con Kerim, uno de los involucrados, para evitar la vergüenza social. A medida que pasa el tiempo, Fatmagul y Kerim empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro, pero su relación está marcada por el trauma y la culpa. Esta novela es un grito de denuncia contra la violencia de género y una historia de superación personal que te tocará el alma. Es una producción valiente que aborda temas difíciles con sensibilidad y respeto. Os advierto que necesitaréis un buen abrazo después de ver esta novela. Fatmagul es una novela que rompe tabúes y aborda un tema socialmente sensible con valentía y honestidad. La novela denuncia la cultura de la impunidad que rodea a la violencia sexual y la revictimización de las víctimas. Beren Saat, en el papel de Fatmagul, ofrece una interpretación conmovedora y realista de una mujer que lucha por reconstruir su vida después de ser brutalmente agredida. Engin Yurek, como Kerim, transmite la culpa y el arrepentimiento de un hombre que se ve involucrado en un crimen horrible. La novela muestra el largo y difícil camino hacia la recuperación de Fatmagul, su lucha por superar el trauma y recuperar su dignidad. También explora la complejidad de la relación entre Fatmagul y Kerim, que evoluciona desde el odio y el resentimiento hasta el amor y la compasión. Fatmagul es una novela que te hace reflexionar sobre la importancia de la justicia, la empatía y el respeto hacia las víctimas de violencia sexual. Es una historia que te tocará el alma y te dejará una huella imborrable. Ahora, vamos a cambiar un poco de tercio con Habitación 309 ***. Esta novela es un poco más ligera, pero no por ello menos emocionante. Lale y Onur son obligados por sus familias a tener citas a ciegas para encontrar pareja. En una de esas citas se conocen y por error, terminan pasando la noche juntos en la habitación 309 de un hotel. 9 meses después, descubren que Lale está embarazada. A partir de ahí sus vidas dan un giro inesperado y tendrán que aprender a convivir y a amar a pesar de las circunstancias. Esta novela es una comedia romántica con toques de drama, perfecta para pasar un buen rato y reírse a carcajadas, aunque también tiene sus momentos emotivos. Habitación 309 es una comedia romántica fresca y divertida que te engancha con su humor y sus personajes entrañables. La novela explora el tema del matrimonio arreglado desde una perspectiva cómica, mostrando las presiones que ejercen las familias sobre los jóvenes para que encuentren pareja. Demet Özdemir, en el papel de Lale, interpreta a una joven independiente y divertida que se niega a someterse a las expectativas de su familia. Furkan Palal, como Onur, encarna al hombre responsable y algo serio que se ve sorprendido por la vida. La química entre los protagonistas es evidente y su relación se desarrolla a través de situaciones cómicas y enredos familiares.
La novela también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy bien desarrollados, como los padres de Lale y Onur, que añaden un toque de humor y ternura a la historia. Habitación 309 es una novela perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de una historia de amor ligera y entretenida. En sexto lugar, os recomiendo *** Pájaro madrugador, ***. Esta es una novela refrescante y divertida, con una protagonista femenina fuerte e independiente. Sanem es una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre, pero su verdadera pasión es escribir. Un día, empieza a trabajar en una agencia de publicidad y conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado que le roba el corazón. Esta novela es una historia de amor moderna, con toques de comedia y aventura, perfecta para desconectar de la rutina y soñar con un amor de cuento de hadas. La química entre Sanem y Khan es explosiva y te contagiará su alegría y optimismo. Pájaro madrugador es una novela que celebra la libertad, la creatividad y el amor verdadero. La novela muestra la importancia de seguir tus sueños y de no renunciar a tu individualidad. Demet Özdemir, de nuevo en el papel de Sanem, interpreta a una joven que se atreve a romper con las convenciones sociales y a perseguir su pasión por la escritura. Can Yaman, como Khan, encarna al hombre aventurero y apasionado que inspira a Sanem a ser ella misma. La novela se desarrolla en un ambiente creativo y vibrante con paisajes impresionantes y una banda sonora alegre y contagiosa. La relación entre Sanem y Khan es un torbellino de emociones, llena de momentos románticos y divertidos. Pájaro madrugador es una novela que te hace soñar con un amor libre y apasionado, y te anima a seguir tus propios instintos. La penúltima novela de nuestra lista es ***Erkay, ***. Esta es una historia de venganza y amor prohibido ambientada en la región de Mardin, en el sureste de Turquía. Reyyan, una joven inocente y bondadosa, se enamora de Miran, un hombre que busca vengar la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Miran empieza a enamorarse de verdad de Reyyan y su plan de venganza se complica. Esta novela es un drama intenso con paisajes impresionantes, personajes atormentados y una historia de amor que te dejará sin aliento. Prepárense para sufrir con las intrigas familiares y los secretos del pasado. Erkay es una novela que te sumerge en un mundo de tradiciones ancestrales, venganza y amor imposible. La novela explora la complejidad de las relaciones familiares y el peso del pasado en el presente. Ebru Şahin, en el papel de Reyyan, interpreta a una joven inocente y bondadosa que se ve atrapada en una guerra entre familias. Aknaknzu, como Miran, encarna al hombre atormentado por el deseo de venganza que descubre el poder del amor. La novela se desarrolla en los paisajes áridos y hermosos de Mardin, que añaden un toque de misterio y drama a la historia. La relación entre Reyyan y Miran es un torbellino de emociones, llena de pasión, dolor y traición. Erkay es una novela que te hará reflexionar sobre el poder del amor para superar el odio y la importancia de perdonar para poder avanzar. Y por último, pero no menos importante, os recomiendo ***Mujer, ***. Esta es una novela conmovedora y realista que te tocará el corazón. Bahar es una joven viuda que lucha por sacar adelante a sus dos hijos pequeños. A pesar de las dificultades, Bahar nunca pierde la esperanza y siempre encuentra una razón para sonreír. Esta novela es un homenaje a la fuerza y la resiliencia de las mujeres, y una historia de amor incondicional entre una madre y sus hijos. Es una producción que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y la solidaridad. Prepárense para llorar a moco tendido con esta joya turca. Mujer es una novela que te conecta con la realidad de muchas mujeres que luchan por sobrevivir y sacar adelante a sus familias. La novela muestra la importancia del apoyo mutuo y la solidaridad en momentos de dificultad. Ozge Ozpirinci, en el papel de Bahar, ofrece una interpretación conmovedora y realista de una madre que lo sacrifica todo por sus hijos. La novela se centra en la vida cotidiana de Bahar, sus dificultades económicas, sus problemas de salud y sus esfuerzos por darles una vida digna a sus hijos. A pesar de las adversidades, Bahar nunca pierde la esperanza y siempre encuentra una razón para sonreír. Mujer es una novela que te inspira a valorar lo que tienes y a luchar por tus sueños. Es una historia que te tocará el corazón y te dejará una huella imborrable. Y bien, mis corazones de melón, hemos llegado al final de nuestro viaje por el mundo de las telenovelas turcas que te harán llorar. Espero que hayan disfrutado de esta selección de historias llenas de amor, drama y emociones intensas.
Hemos recorrido desde amores imposibles marcados por la diferencia de clases en Amor Eterno, hasta historias de superación y lucha por la libertad como en Sila. Hemos visto el despertar del amor en medio de la venganza en Erkai, y la fuerza de una madre luchadora en Mujer. También nos hemos reído con las comedias románticas como Habitación 309 y Pájaro Madrugador, y nos hemos emocionado con los dramas juveniles de Medcezir. Sin olvidar la dura pero necesaria historia de Fatmagul. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de novelas turcas. Recuerden tener a mano una buena provisión de pañuelos. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encantaría saber cuáles de estas novelas ya han visto y cuáles les han gustado más. Déjenme sus comentarios aquí abajo. También me gustaría que me recomendaran otras novelas turcas que les hayan hecho llorar a ustedes. Siempre estoy buscando nuevas historias para descubrir. ¿Han visto Yerde? Es un thriller policíaco con mucha tensión y un argumento que te mantiene enganchado. O tal vez Kukur. Es una saga familiar con mucha acción y drama. Cuéntenme. Y ahora sí, para terminar, les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos apretados. Adiós.